Bienvenidos a este nuevo encuentro de Vandemia, donde nos estamos formando y alentando unos a otros para que precisamente podamos cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y precisamente el primer encuentro comenzamos siendo motivados a cumplir el propósito de Dios en nosotros. Aquello que dijera el profeta Isaías en el capítulo 43, verso 7, que a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y el apóstol Pedro tomaba su pluma y allí en su primera carta, en el capítulo 2, verso 9, nos direccionaba a ese propósito en acción. Y dice, para que anunciéis. Y es interesante porque el apóstol Pedro quita palabras de nuestra boca y pone acciones en nuestro ser integral. ¿Por qué? Porque dice, para anunciar no las palabras, sino las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ni más ni menos que bendecir, reflejar la gracia y la gloria de Dios. Continuamos en el segundo encuentro aprendiendo sobre la oración, incentivados a transitar ese camino, como dice el escritor en la carta a los Hebreos, nuevo y vivo, abierto por la sangre de Cristo, ingresando allí para alcanzar aquello que tanto necesitamos y hemos olvidado de pedir. En primer lugar, gracia. Entramos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y recibir el oportuno socorro. ¿Para qué? Para poder cumplir con el propósito de Dios para nuestras vidas. Compartimos hoy precisamente sobre bendición. Ese es el tema de hoy. Bendecidos para bendecir. ¿Sí? Bendecidos para bendecir. Allí en Santiago, en el capítulo 2, es interesante y me encanta esa porción porque es un momento donde Dios nos dice a través de Santiago de que basta de palabras, es tiempo de accionar, ¿sí? Es orando y obrando a la vez. ¿Por qué? Porque la clave es esa, no hay excusa, no alcanza solo orar, hay que obrar. La fe sin obras es muerta en sí misma. Tenemos que bendecir al prójimo de la mejor manera que podamos con todas las herramientas que Dios nos ha dado. Decía John Wesley, haz todo el bien que puedas, por todos los medios que puedas, de todas las maneras que puedas, en todos los lugares que puedas, a toda la gente que puedas, durante todo el tiempo que puedas, porque precisamente eso es cumplir el propósito de Dios en mi vida, bendecir al prójimo, ¿sí? Estar cerca de aquellos que tienen una profunda y tremenda necesidad, y es saciar la necesidad del alma, esa necesidad, ese vacío que, como decía el gran Blas Pascal, que el hombre en su interior, y lo decía un científico reconocido a nivel mundial, en su interior tiene un gran vacío, y ese vacío tiene forma de Dios. Acercale la gran bendición, como vamos a compartir en esta hora brevemente. Dios es un Dios de bendición, por eso somos bendecidos para bendecir. Lo primero que Dios hace con el hombre es bendecirlo. Allí en Génesis 1:28 dice que creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó y los bendijo Dios. Dios desde el comienzo bendice al hombre, pero ¿sabes qué? Dios nunca dejó de bendecirnos, y de hecho en el transcurso de toda la palabra de Dios, y lo vamos a ver en unos minutos, comienza bendiciendo al hombre y ¿sabes qué? Termina bendiciéndolo. El último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, y es interesante porque va de 7 en 7. Eso te lo dejo para que lo medites y lo profundices en tu hogar porque es tremendo. Verso 7 dice, bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Verso 14, bienaventurado, bendecido es aquel que lava sus ropas para tener derecho del árbol de la vida y para entrar a las puertas de esta bella ciudad. Verso 21, la gracia de nuestro Señor. Esa gracia sea con todos vosotros. Amén. La gracia plena que conoceremos aquel día glorioso en que estemos completada esta nuestra preciosa salvación en presencia de aquel que nos amó de tal manera que descendió a este mundo extendiendo sus brazos de amor para abrazarnos, alcanzarnos y acercarnos allí a su misma presencia. Te invito a abrir tu Biblia en Efesios capítulo 1, verso 3.
Este es el Dios maravilloso del que hablamos. Es este el Dios maravilloso del cual nosotros queremos y debemos reflejar al mundo a través no de nuestros dichos, sino a través de nuestros actos, mostrando las virtudes del santo, del justo, del puro, del Dios cargado de amor y de paz, mostrándolas a través de nuestras acciones de manera integral, no solamente a través de las palabras. La dinámica de Dios para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y en la mía es esta: bendecir. O fíjate el salmista en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, me sacó del pozo de desesperación, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Maravillosa la obra de Dios en su vida. Y dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Bien, que el mundo sea lleno de la alabanza de su gloria. Pero sigue diciendo, cuidado, ese cántico nuevo no se expresa con palabras, se expresa con acciones. ¿Por qué? Porque dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en el Señor. No dice que oirán. Bellas melodías, bellas palabras que satisfagan el alma, no, van a haber vidas transformadas, que serán imanes que atraigan a ese ser superior y soberano, a Dios mismo, que transforma las vidas desde adentro y manifiesta sus virtudes, no solamente por el simple hecho de haberle aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, sino reconocerle y darle el señorío de todas las áreas de nuestra vida. Bendito Dios y Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, ¿qué hizo Dios dándonos el ejemplo? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos bendijo. Dios nos ha bendecido de maneras maravillosas, de maneras tremendas. Es este el Dios que nos ha alcanzado. Es este el Dios del que dice allí en Génesis capítulo 49, que nos bendice desde arriba y desde las profundidades del abismo, y nos bendice, dice, a través de los pechos y del vientre, hablando precisamente del Verbo hecho carne. Pero lo maravilloso es cuando el apóstol Pedro allí en Hechos capítulo 10 hace una manifestación de la esencia descriptiva del Evangelio. Y me encanta esa expresión, la esencia descriptiva lo comprime de una manera maravillosa, cómo Dios nos ha bendecido en y a través de Cristo. Dice el verso 38 del capítulo 10, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste transitó estos caminos haciendo bienes, bendiciendo, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y en primer lugar, lo que quiero que compartamos es el concepto de bendición, porque hablamos mucho de bendición, pero debemos entender y tener bien claro cuál es su concepto. Esta palabra bendición se utiliza cerca de 500 veces en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento anda rondando las 400 veces con aquel Barak, Raká, Eulogeo, Eulogia en el Nuevo Testamento. Pero más allá de el origen y la etimología de la palabra, quiero que en el concepto de bendición tengas bien en claro tres cosas. ¿Qué es bendecir? Es hacer bien, es decir bien, es orar bien, ¿sí? Está relacionado con lo entregado y lo expresado. Habla de las actitudes del mensajero, relacionado con lo entregado y con lo expresado. Hacer bien. Bien ha hecho Dios contigo y conmigo. Y nos unimos al salmista cuando en el Salmo 13, verso 6, expresa diciendo, cantaré a Jehová. Cantaré al Dios soberano, al Dios eterno. ¿Por qué? Porque me ha hecho bien. ¿Qué bien me ha hecho? Ha hecho el bien de mirarme, ha hecho el bien de, a pesar de mi condición, extender su mano de gracia soberana para alcanzarnos, para perdonarnos y darnos vida eterna. Es hacer bien. Eso del que el apóstol Pablo escribiera allí a los Gálatas en el capítulo 6, verso 10, diciéndonos, y de hacer el bien, no se olviden,
y de la ayuda mutua. Tampoco se olviden, especialmente con los de la familia de la fe. El hacer bien, el hacer el bien es bendecir, pero también es el decir bien, el decir bien. Dice el Salmo 19 en el verso 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios, roca mía y redentor mío. Que sean gratos los dichos de mi boca, tan grato como los dichos del Hijo. Allí en la carta a los Hebreos nos relata lo que para mí es una charla intentando imaginarlo, ¿no? De la manera limitada con que tenemos nosotros para entender la deidad de Dios. El Padre hablando con el Hijo, contándole de la maravilla de su creación, del corazón puesto precisamente en la creación del hombre, a quien bendijo, porque es interesante, al hombre lo bendijo anterior día tras día, fue viendo Dios lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera, pero cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo hacer bien, a su imagen y semejanza, dijo bien, lo bendijo. Pero allí en los cielos, viendo que tú y yo estábamos destinados al mismo infierno, la voz del Hijo se eleva al Padre y le dice, sacrificio y ofrendas por el pecado no alcanzan, no te agradan. Es por esto que yo vengo a hacer bien, en base a lo que tú has dicho bien, conforme a lo que en el rollo del libro está escrito de mí. Y Dios, a través de su ejemplo, nos conmina a ti y a mí a hacer bien, pero también a decir bien. Que sean gratos los dichos de nuestra boca. Que al hablar nosotros reflejemos precisamente las virtudes de aquel. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 9, decía, no, desde el verso 8, finalmente, dice, seamos todos de un mismo sentir. Entendamos que tenemos que bendecir, porque dice de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición, insultos por insultos, sino por el contrario, bendiciendo, haciendo el bien, diciendo el bien, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Pero también es orar bien, orar bien. Y vemos a Jesús allí en la cruz del Calvario, mirando a aquellos que le acusaban y le injuriaban, incluso a uno de sus lados, uno que también se burlaban de él. Y él oró bien, Dios, no les tengas en cuenta este pecado. Y vemos allí en los Hechos de los Apóstoles a Esteban, rodillas en tierra, levantando los ojos y en comunión plena e íntima con Dios, ¿qué le dice al Padre? A los demás les cuenta, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Alguien que tenía un ejercicio de oración, de ingresar al trono de la gracia y disfrutar la comunión íntima con Él. Y les dice, no les tengas en cuenta este pecado. Allí en el Sermón del Monte, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, verso 44, Jesús nos invita a aquellos que nos consideran sus enemigos o que realmente lo son, de orar por ellos, de hacerles el bien, de no olvidarnos de hacer el bien y de decir bien de ellos. John Piper decía, el vivir del cristiano se mueve desde lo que Dios ha hecho libremente por nosotros en Cristo a lo que nosotros debemos hacer libremente por los otros. En el concepto de bendición, la relación entre lo entregado y lo expresado habla de las actitudes del mensajero. ¿Cuáles son tus actitudes? ¿Haces bien? ¿Dices bien? ¿Oras bien? Es tiempo de bendecir. Es tiempo de ocuparnos en primer lugar en nosotros, porque no podemos dar aquello que no tenemos. La gracia se derramó sobre nosotros. Hemos sido bendecidos y es este el segundo punto. Cristo es la bendición. El concepto de la bendición y Cristo es la bendición. Bendecidos
para bendecir, y bendecidos de una manera especial para entender este concepto de bendición. En primer lugar, Cristo, la bendición, ¿sí?, se manifiesta en una entrega plena. Él se despojó a sí mismo. Pablo escribía desde la cárcel a los hermanos en Filipos, y se hizo en obediencia semejante a los hombres, no estimando el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se entregó de manera plena. Aquellos que me diste los amé, los guardé, y hasta cuándo, hasta el fin. Él puso su vida por cada uno de nosotros. Pablo escribía a los Gálatas en el capítulo 2, verso 20, cerrando ese precioso versículo con una expresión que muchas veces olvidamos, porque nos acordamos de la primera: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero lo interesante es cómo lo cierra: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo es la bendición, ejemplo de entrega plena por toda la humanidad, para que tú y yo hagamos lo mismo. El mismo Mateo 22, 37, el Señor Jesucristo nos dice: Jesús dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Es una entrega plena. Es una entrega plena. Es una entrega hacia plena, porque no es solo hacia Dios. Oh, cuánto amo a Dios, pero cuántos problemas tengo con las personas, con los hermanos. Es una entrega plena. Dice: el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cristo es la bendición, ejemplo de entrega plena, pero también en su bendecir nos ha dado esperanza. Nos ha dado esperanza. Y a través de esa esperanza nosotros muchas veces sentimos una dura prueba. Pero ¿sabes? Esa dura prueba, como decía el apóstol Pedro, es solamente por un poco de tiempo, pero la esperanza es eterna. Allí en 2 Pedro, capítulo 3, verso 9, una porción también muy conocida, el apóstol Pedro nos habla de esta esperanza, que muchos han puesto a prueba y dicen: la prueba no ha sido superada. Pero nosotros sabemos que sí, porque Cristo nos recuerda que Él es la bendición, no solo para nosotros, sino para todos los hombres. El Señor, dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es grande en misericordia y quiere que todos procedan al arrepentimiento. La esperanza que ha colocado en nosotros es para que nosotros la compartamos con todos los demás, porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Está pasando el tiempo, ahí me recordó la alarma. Vamos a ir rápido para entender este concepto. En tercer lugar, la espera. Cristo es la bendición, entrega plena, la esperanza puesta a prueba, pero aún a pesar de eso descansa en Él. Como decía Martín Lutero, debemos vivir como si Cristo hubiese muerto ayer, resucitado hoy, con la esperanza de saber que Él pronto viene, que viene mañana, la espera del peregrino. Te invito a que leas 1 Pedro capítulo 2, es maravilloso. El apóstol Pedro nos habla de lo que no éramos, de lo que somos, del propósito que Dios puso en nuestra vida, pero también de nuestro actuar como peregrinos y extranjeros. Nosotros que no éramos pueblo, hemos venido a ser pueblo. Y más que pueblo, somos real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo, la bendición, relacionado con lo entregado y lo expresado, y habla de las aptitudes del mensajero, el santo, el justo, muriendo por nosotros los injustos. La entrega debe ser cotidiana. La espera es por un poco de tiempo, y no te olvides que la esperanza es eterna. Decía Charles Stanley: Dios nos amó para que pudiéramos amar a otros. Él nos bendice para que podamos bendecir a otros. De eso se trata la vida cristiana. Tremendo lo que decía Charles Stanley. Tercer punto, y para finalizar, la consecuente bendición.
Querido, bendecir no es algo que tú decides hacer, es algo que debe brotar de lo más profundo de tu ser. Nosotros debemos bendecir al prójimo de manera integral, no simplemente de la manera en que nosotros creemos que podemos hacerlo y cuando queremos y tenemos ganas de hacerlo. Precisamente el modelo de Lucas 10, allí del buen samaritano, o como lo relata Marcos Vidal en una preciosa canción hablando de los despreciados en la actualidad. En primer lugar, esa consecuente bendición es cuando nosotros observamos en el camino. ¿En qué camino? En el camino cotidiano. Él iba de camino, como siempre lo hacía. Quizás era el recorrido de sus negocios. Él iba observando en el camino. Y cuando por observar en el camino vio a alguien necesitado, en segundo lugar, se ocupó de compartir. No se quedó con observar, con decir, uy, pobre, cuánta necesidad. ¡Cuánta necesidad! Se ocupó en compartir. En primer lugar, lo que tenía, su tiempo, sus fuerzas, lo que tenía a mano, porque fue él el que se acercó, el que lo levantó, lo puso sobre su cabalgadura. Pero no quedó allí, él obedeció en consecuencia de aquello que había sido formado y que quizás seguramente había recibido en algún momento. Y en esa obediencia en consecuencia se ocupó aún de ir más allá, lo llevó a una posada, se encargó de sus gastos, no solo del momento, sino que se procuró de que fuese bien atendido, porque él estaba invirtiendo. Es que la bendición tiene dos cualidades específicas y esto grabátelo en tu mente. En primer lugar, debe ser inteligente en su ejecución. Y en segundo lugar, no olvidar que es una inversión para la eternidad. Inteligente en su ejecución. Hay muchos que desbordan de ideas y dicen hagamos. No hay inteligencia en eso. Escuchemos, no hagamos. Estemos, compartamos, oigamos. No bendigas según tu propio pensamiento, según tu propia visión. Escucha a las personas. Oye su necesidad. Muchas veces solo necesitan tu tiempo para oírle. Y oyéndole, dedicándole tu tiempo de manera inteligente en su ejecución, Dios te está mostrando las herramientas por medio de las cuales puedes conquistarlo para salvación. Y no cierres de tus bienes, invierte en lo eterno, porque precisamente la consecuente bendición está relacionado de la misma manera que lo anterior con lo entregado y lo expresado. ¿A través de qué? A través del amor del mensajero. Cerramos con esta preciosa porción, 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12, verso 15. Es impactante lo que el apóstol Pablo nos dice allí. Dice, y con el mayor placer, yo gastaré lo mío. Pero más que gastar de lo mío, me gastaré yo mismo del todo, por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sé amado menos, invirtiendo para la eternidad, de una inteligente ejecución, sin guardarse nada, pero habiendo observado, ocupado y obedeciendo a los designios de Dios. Es que, querido, bendecir es más que hacer. La bendición es el acto reflejo, y estas son palabras propias escritas hace algunos años. Bendecir es un acto reflejo de quien, habiendo sido bendecido por Dios, refleja a Dios en su vida como un acto de adoración natural. Adoremos a Dios, bendiciendo al prójimo.